Hay historias de la historia que parecen sacadas de un cuento, en relatos de guerra donde lo más importante no es la victoria, sino algo mucho más extraño. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, la única campaña militar que, de forma absolutamente increíble, terminó con más soldados de los que habían partido. Vamos directos al grano, al corazón del misterio. Año 1866. El pequeño principado de Liechtenstein manda a 80 de sus hombres a la guerra. Unas semanas después, vuelven 81. Sí, lo han oído bien. No es un error. Salieron 80, volvieron 81. Fueron a la guerra y de alguna manera volvieron con un amigo más. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que parece un chiste. ¿Es posible que un país entre en guerra y su ejército aumente de tamaño? Pues, por sorprendente que parezca, la respuesta es sí. Y vamos a ver exactamente cómo pudo pasar algo así. Lo primero que hay que dejar claro es que esto no es una leyenda, ni un cuento que nos contamos aquí en el pueblo. Es un hecho histórico, perfectamente documentado, que además marca un antes y un después para Liechtenstein. Es la historia de cómo dejamos atrás una era de obligaciones para abrazar una nueva identidad pacífica. Pero, a ver, la pregunta es obvia. ¿Qué hacía un país tan pequeño como Liechtenstein con un ejército? Bueno, pues la respuesta es simple. No era por gusto. Era una obligación. Eran las alianzas de la época las que mandaban. Verán, la historia militar de nuestro principado siempre ha sido un poco particular. Las obligaciones fueron cambiando con los siglos, y para cuando llegamos a la Confederación Germánica, el trato era claro. Teníamos que aportar un pequeño contingente de unos 80 hombres. No era un ejército para ir conquistando mundo, sino para cumplir con un pacto. Y este pequeño grupo es el que, sin saberlo, iba a protagonizar esta historia increíble. Vale, llegamos a 1866 y estalla la guerra entre Austria y Prusia. Aquí en Liechtenstein, la noticia de que había que movilizar a nuestros hombres, pues sentó fatal. Hubo una resistencia popular y política enorme. El príncipe, Johann II, se vio entre la espada y la pared. Así que, para calmar los ánimos, encontró una solución. Él mismo pagaría los gastos del ejército de su bolsillo y la misión sería puramente defensiva, nada de luchar contra otros alemanes. Su único trabajo sería proteger la frontera del Tirol de una posible incursión de los italianos, que eran aliados de Prusia. Y así, con esta misión tan peculiar y específica, nuestros 80 soldados, con el teniente Peter Rheinberger al mando, se pusieron en camino hacia los Alpes. Su experiencia de la guerra, desde luego, no se iba a parecer en nada a la del resto de Europa. Imagínense la caminata. Tuvieron que cruzar puertos de montaña helados hasta llegar al paso del Stelvio a casi 3.000 metros de altura. Una vez allí, su trabajo era muy sencillo. Vigilar. Simplemente estar allí en uno de los puntos más altos de Europa y asegurarse de que los italianos no cruzaran. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Mientras a cientos de kilómetros al norte, en batallas como la de Sadowa, morían decenas de miles de soldados, la vida de nuestros hombres allí arriba era, según los informes de la época, relativamente cómoda. Su guerra fue, por decirlo de alguna manera, de lo más tranquila. Es que su rutina diaria tenía poco de bélica, la verdad. Cuentan que hacían sus rondas, patrullaban un poco, pero sobre todo disfrutaban de unas vistas espectaculares, fumaban en pipa y bebían vino. De hecho, aunque llegaron a ver a lo lejos a soldados italianos, jamás se disparó ni un solo tiro. Una campaña militar francamente envidiable. La guerra duró poco. Prusia ganó y, al poco tiempo, nuestros soldados recibieron la orden de volver a casa. Y es justo aquí, en el camino de vuelta, cuando la historia da ese giro que la ha hecho famosa. Al llegar a Vaduz, la capital, y pasar lista, el resultado fue asombroso. No solo es que no faltara nadie, ni un muerto, ni un herido, ni un desertor, sino que el recuento final dio 81 hombres. Habían conseguido el único caso conocido en la historia de desgaste negativo en una guerra. Literalmente volvieron más de los que se fueron. Y aquí, claro, surge la gran pregunta. ¿Quién demonios era el soldado número 81? Como historiador local, les confieso que este es nuestro misterio favorito. Hay varias teorías. La oficial, la más sosa, dice que era un oficial de enlace austríaco que simplemente los acompañó en el viaje de vuelta. Pero la que nos gusta contar por aquí es la del amigo italiano. Un desertor que, al ver a nuestros soldados tan tranquilos bebiendo vino en la montaña, decidió que Liechtenstein tenía que ser un buen sitio para vivir. Y luego hay una tercera, más práctica, que fuera un simple civil, un inmigrante, que se unió al grupo por seguridad en el camino. ¿La verdad? Pues quizá nunca la sepamos y la verdad es que eso hace la historia todavía mejor. Para que entendamos la auténtica dimensión de lo que logró Liechtenstein, vamos a poner las cosas en perspectiva. Fíjense en este número, 52.365. Esa fue la cantidad de soldados desaparecidos o capturados solo en el bando austriaco.
Esta tabla lo deja clarísimo. Mientras las grandes potencias contaban sus muertos y desaparecidos por decenas de miles, una auténtica catástrofe, la columna de resultados de Liechtenstein es única. No es un 0, es un +1. Un solitario pero increíble +1. Es que es un caso único en toda la historia militar. Esta guerra, aunque para ellos fue casi un paseo, tuvo unas consecuencias gigantescas y definitivas para el futuro de Liechtenstein. Marcó el fin de una era y el comienzo de la identidad que tenemos hoy. Verán, con la victoria de Prusia, la Confederación Germánica se disolvió. Y de la noche a la mañana, Liechtenstein se encontró libre de cualquier pacto que le obligara a mantener un ejército. Por primera vez en mucho tiempo, su destino estaba por completo en sus manos. Entonces se abrió un debate en el Parlamento, y los argumentos para disolver el ejército eran la verdad de puro sentido común. Primero, costaba un dineral para un país tan pequeño. Segundo, 80 hombres militarmente no servían para nada en la Europa de los grandes ejércitos. Y tercero, se llegó a la conclusión de que la seguridad del país estaría mucho mejor garantizada con diplomacia y declarándose neutral. Y así se hizo. Aunque al principio al príncipe no le hizo mucha gracia la idea, finalmente se tomó la decisión. El 12 de febrero de 1868, Liechtenstein abolió su ejército para siempre y se declaró una nación permanentemente neutral. Una política que, por cierto, mantenemos a día de hoy y que nos ha permitido mantenernos al margen de las grandes guerras que asolaron Europa en el siglo XX. La memoria de aquel pequeño ejército, sin embargo, siguió viva a través de sus veteranos. El más conocido fue Andreas Kieber. Él fue uno de los 80 que fueron al Estelvio y vivió hasta 1939. Se convirtió en una especie de celebridad nacional, el último soldado de Liechtenstein. Su imagen, ya anciano con su viejo uniforme, es el puente perfecto entre aquel pasado militar y nuestro presente pacífico. Al final, la historia de estos 81 hombres es mucho más que una simple anécdota curiosa. Es la historia de cómo un país minúsculo eligió el pragmatismo en lugar de la fuerza militar, y nos deja con una pregunta que da que pensar. En un mundo de gigantes, ¿es posible que la decisión de no luchar sea en realidad la estrategia de supervivencia más inteligente de todas?